Bienvenidos a un episodio más de Lluvia de Ideas. Mi nombre es Mati. Yo soy Laura y el día de hoy les voy a hablar sobre el experimento de discriminación en las aulas de Jane Elliott. Empezamos. Bueno, hoy quiero tratar un tema delicado que pienso que debería ser menos delicado de lo que es. Es algo que se debería hablar más abiertamente y reflexionar sobre ello sin miedo. Es sobre el racismo. Todos tenemos una idea de lo que es el racismo y a veces es una idea más clara, basada en alguna experiencia personal o algún hecho, pero muchísimas veces se tratan más bien de creencias que hemos ido repitiendo de generación en generación y que realmente no sabemos ni por qué, quién las fundó, por qué tenemos estas creencias y lo más peligroso de todo, que no nos preguntamos si deberíamos cambiar estos pensamientos. Yo creo que todos hemos sido racistas. Es imposible no haber discriminado a alguien por algo en algún momento de nuestra vida, ya sea consciente o inconscientemente. Pero eso no quiere decir que esté bien o que debamos seguir así, como que no me doy cuenta. Necesitaríamos detenernos a reflexionar por qué pensamos lo que pensamos y si me parece que seguir pensando así es la mejor opción para mí, para los que me rodean, para mi sociedad en la que yo vivo y la sociedad que le quiero dejar a mis hijos, a mis sobrinos, etc. Lo que tengan, amigos, tíos, etc. Bueno, existen muchos tipos de racismo, por lo tanto cualquiera puede ser víctima de la discriminación. Tal vez tú que me estás escuchando ahora mismo lo has sido y tal vez lo has sido sin darte cuenta, porque a veces es una especie de violencia silenciosa y como les comentaba antes, no tiene ni siquiera una base estructurada en nada, más que en estereotipos que ya podrían ser clichés viejos que vemos en los medios de comunicación o que, como te digo, se pasan de generación en generación. Y aunque en la historia ha habido grupos que han querido utilizar la ciencia para proclamarse superiores, la realidad es que todos somos diferentes y cada grupo racial o étnico está adaptado a las necesidades del entorno en el que vive. Es simplemente así. Gracias a la globalización, ahora la gente está en todas partes. Donde quiera o pueda estar, tenemos todo tipo de gente. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir en este tipo de sociedad, donde vemos gente diferente a nosotros y entre sí, etc. Porque ese es el presente y el futuro. Por dentro todos tenemos la sangre roja, la misma calavera, así se le llama al esqueleto de la cabeza, y el mismo líquido de las rodillas también. Todos comemos, todos vamos al baño y todos respiramos aire. Igual. A estas alturas de la vida, con toda la información posible que hay en internet y en tu propia comodidad o en tu propio ambiente, para mí el racismo debería ser ya solamente una creencia de gente pendeja. Hoy les voy a hablar de un experimento muy interesante que se realizó en las aulas en la década de los 60. Jane Elliott era una profesora estadounidense reconocida a nivel nacional en el ámbito de las relaciones raciales. Ella es famosa por un experimento que ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de su vida en diferentes ámbitos de su país, o sea, con diferentes salones de clases de todas las gamas, digamos, clase social baja, media, etc. Entonces, en los años 60, Estados Unidos tenía una crisis de carácter racial y Jane decidió llevar a cabo un experimento en su propio salón de clases para demostrarle a sus alumnos de primaria que una diferencia establecida arbitrariamente podría separarlos y enfrentarlos entre sí, o sea, a los niños. Una diferencia establecida arbitrariamente quiere decir una cosa infundada o algo inventado, pues. El día que mataron a Martin Luther King en 1968, los niños de su clase, porque no entendían
por qué lo habían asesinado. Y esa fue la primera vez que Jane aprovechó para llegar a cabo su experimento. Para que los niños pudieran entender lo que se sentía ser negro en esa época en Estados Unidos. Lo primero que hizo fue dividir a su clase en 2 grupos. En un grupo estaban los niños que tenían ojos marrones o cafés, y en el otro grupo los que tenían los ojos azules. Luego les dijo a todos los niños que los niños con ojos marrones eran mejores que los de los ojos azules. Son más limpios y más inteligentes. Sabiendo que los pequeños no se iban a dejar convencer tan fácilmente, sin razones lógicas detrás de lo que les decía, pues inventó un argumento científico para que la creyeran. Les dijo, el color de los ojos, el del pelo y la piel son causados por un mismo químico, la melanina. Escribió en la pizarra, melanina, como para que se les quedara en la cabeza, ¿no? Afirmó que dicho químico es el que causa la inteligencia. Más melanina produce un color de ojos más oscuro. Por lo tanto, los niños de ojos marrones o cafés son mucho más inteligentes que los de los ojos azules. Esto les dijo a las personas de ojos azules, son algo tontos, si se les da algo bueno, no saben usarlo y terminan rompiéndolo. La profesora dijo que la nueva regla del día era que los niños de ojos azules debían usar vasos para tomar del bebedero. ¿Por qué?, le preguntó una niña. Y otro niño respondió, o sea, otro niño que era del mismo grupo, porque si no, nos podrían contagiar algo. Esto contestó el niño de ojos marrones. Acababan de decir todas estas mentiras, ¿no? Desde ese momento, los niños de los ojos marrones comenzaron a tratar a los de los ojos azules como inferiores. Cuando alguno hacía algo mal, como no resolver un problema de matemáticas, los de los ojos oscuros lo insultaban y se burlaban. También tenían privilegios. Por ejemplo, les daba 5 minutos más de recreo a los de los ojos cafés y llevaban una banda o collar de color para distinguirse de los otros niños más fácilmente. Los niños que eran más tímidos del grupo de los ojos café comenzaron a hacerse más confiados. Ahora, de repente, todos se habían contagiado del espíritu de superioridad y se habían convertido en líderes extrovertidos del aula. Y a su vez, los individuos que eran más académicamente sobresalientes del grupo de los ojos azules comenzaron a tener problemas. Por ejemplo, una niña que solía ser experta en matemáticas comenzó a dudar de sí misma y no quiso pasar a la pizarra o al pizarrón de nuevo. O sea, ya le daba pena, no quería equivocarse en frente de sus compañeros. Los de los ojos cafés se aliaron en pequeños grupos y los de ojos azules no eran bienvenidos en esos grupos. Los de los ojos marrones incluso se empezaron a cuestionar por qué su maestra, que se supone que debería enseñarles, tenía los ojos azules. Porque la maestra tenía los ojos azules. Entonces concluyeron que si los tuviera marrones, entonces sería la directora de la escuela. Entonces, como no era tan lista, bueno, era una maestra, pero no llegaba a ser directora, ¿no? Fíjate qué interesante y qué poderosa es la mente. Estamos hablando de un salón lleno de niños que todos eran blancos, todos eran americanos, todos son del mismo grado, y sin embargo esta información falsa, pero que les decía una autoridad, los había hecho cambiar su actitud completamente entre los unos y los otros. Esto es algo que la maestra escribió en ese momento. Dijo, he observado cómo en 15 minutos niños maravillosos, cooperativos, estupendos y considerados se han vuelto horribles, perversos y discriminadores. Creo que he aprendido más de lo que se consideraban superiores. O sea, he aprendido más de los que se consideraban superiores porque sus personalidades han cambiado más de las que se consideraban inferiores. O sea, los niños que ahora estaban en el poder tomaron esta actitud, pues mala onda, ¿no?
y los que estaban en una situación inferior, pues cambiaron menos porque tenían las de perder, como quien dice. Hasta aquí la mitad del experimento. ¿Tienes algún comentario? Sí, es interesante cómo las personas sienten la necesidad, bueno, obviamente, cuando son pequeños, necesitan la validación. Y una vez obteniéndola, es esa necesidad de sentirte especial o único. Una vez que te sientes especial y único, además de alimentar tu confianza, puedes llegar a niveles como los de estos niños, ¿no? Donde el poder los está cegando. Ya no recuerdan cómo era ser los reprimidos. Ahora solamente quieren el poder y quieren sentirse superior a los niños de ojos de color azul. Sí, y estamos hablando de que los niños eran amigos entre ellos y después... O sea, es una condición, está muy, muy interesante porque no se trata, o sea, cada vez lo podemos ver más claramente que no se trata de raza, se trata de una condición humana. Sean blancos, morenos, ojos cafés, ojos azules, ojos verdes, quien tiene, digamos, a quien le otorgamos la idea de superioridad, lamentablemente no la va a utilizar de la manera correcta, digamos. O sea, es una situación humana, sí, más que racial. Bueno, y racial es decir porque somos la misma raza, todos somos la raza humana. Más bien... correcto, sí. Es más bien una cosa de humanos, ¿no? Sí, y es como una cosa tan simplemente inventada y como de, bueno, porque tú tienes los ojos así y tú los ojos así. Es como si yo te digo, no, pues tú escribes con la izquierda y yo escribo con la derecha. Es como eso que... Sí, no te hace superior. O sea, simplemente te hace diferente. Claro. Pues bueno, entonces, el siguiente lunes, Jane revirtió el ejercicio, diciéndole a los niños de los ojos cafés que la verdad era que ellos eran los verdaderamente tontos y flojos. Las personas de ojos azules de su clase eran las mejores y las más listas. Y les puso ejemplos de personas importantes que tenían ojos azules, como George Washington, y frente a otros ejemplos de personas de ojos marrones que habían hecho algo malo. O sea, para que los niños ahora también se lo volvieran a creer, ¿no? Y los niños de ojos azules eran los inteligentes y superiores ahora. Sin embargo, ¿qué pasaría ahora sí? Que les cambiaran los papeles. Luego de haber experimentado los males de la discriminación en carne propia, los niños de los ojos azules no fueron tan duros con los de los ojos marrones. Eso es muy interesante porque podrían haber tomado el papel de querer vengarse, pero no tenían la suficiente motivación para vengarse comportándose igual. O sea, fueron mejores porque ya habían vivido ellos lo que era la... Es lo que te iba a decir porque estaba muy a corto plazo. Sí, o sea, era como right there. Pues cuando el ejercicio acabó, algunos alumnos, o sea, porque ya la maestra supongo que les dijo, a ver, no, todo esto es una mentira, todos son iguales. Sí, cuando el ejercicio acabó, pues ya los alumnos se abrazaron, otros lloraron, y su maestra les pidió que hicieran un informe sobre lo que aprendieron y que explicaran por qué mataron a Martin Luther King, o sea, como que habían entendido ellos. Debbie Hawkes escribió: yo tengo ojos marrones, podía pegarles a los azules cuando quisiera, me daban 5 minutos más de recreo. Al día siguiente, cuando cambiaron las cosas, quería salirme del colegio, me sentí furiosa. Así te sientes cuando te discriminan. Esto es algo que escribió la niña. Bueno, todos los ensayos de los niños fueron publicados por Associated Press. Todo el país, Estados Unidos, se enteró de lo que Jane Elliott había hecho. Algunos la criticaban, la condenaban, otros la invitaban a programas de opinión y la consideraban una heroína. Incluso fue al show de Oprah para demostrarles a todos los televidentes la verdad que evidenciaba su experimento. Muchas personas se molestaron con Jane y decían que su experimento pues era antiético.
Sin embargo, todos los niños, que ahora son adultos, que participaban en el ejercicio original, están agradecidos con ella. La dinámica cambió sus vidas para bien, poniendo en perspectiva sus prejuicios. Y los encuentros con sus antiguos alumnos pues la ponen muy emotiva, dice que la hacen llorar. Desde el primer experimento, Eliot lo ha vuelto a realizar muchísimas veces para varias compañías, grupos sociales, universidades, colegios, y siempre se dan resultados variados. Muchos individuos se molestan al ser confrontados por sus creencias absurdas. O sea, algunos cuando les dicen, no, pues esto es la realidad, se quedan con una sensación de molestia, ¿no? De por qué me hiciste creer esto y yo me peleé o fui malo con tal persona, o sea, como se enojan. Y otros pues quedan agradecidos. Pero Jane, por ejemplo, compara los pocos minutos que pasan los participantes de estos ejercicios con la sentencia eterna que sufren muchas minorías. O sea, unos minutos no es nada a comparación de una vida. Y de todas maneras muchos no llegan a comprender pues esta diferencia abismal y solo se concentran en su propia inconveniencia, en su propio sufrimiento. Claro. Eliot considera que su misión de vida es evidenciar el racismo inherente de nuestra sociedad sin miedo a ofender a nadie. Considera que la discriminación no está en nuestra naturaleza, sino que tiene que ser aprendida, que es algo que aprendemos conforme vamos creciendo y que como cualquier cosa que aprendemos, también podemos desaprenderla, o sea, cambiar, obviamente. Y aquí es donde quisiera que nos quedáramos con esta reflexión para nosotros mismos. Si nosotros hemos sufrido discriminación, pues no seamos discriminantes. ¿De qué nos sirve si sufrí yo, que sufra el otro también? O sea, ¿a dónde nos lleva realmente? A ningún lado. Creo que es mejor intentar cambiar estas formas que al fin, o sea, con esto me refiero a la sociedad. Creo que apenas ya vamos por el camino correcto. O sea, como obviamente con los movimientos que hay recientemente, con la forma de pensar también de nuevas generaciones, de las generaciones que están ahora, etcétera. Pues ojalá podamos ayudar con nuestro ejemplo a todo mundo. Y sí, pues, yo creo que la discriminación es simplemente desconocimiento y falta de respeto. Al final del día, o sea, como sociedad y también como seres humanos, cuando no entendemos algo, nos molesta, nos incomoda. Y también cuando nos encontramos de frente con personas o situaciones que son ajenas totalmente a las que yo vivo en el día a día, entonces las invalido. Pues desafortunadamente, bueno, por ejemplo, sabemos que mucha de la discriminación se da cuando, el fenómeno de siempre, que es la migración. Entonces, obviamente vas a una sociedad que es predominantemente blanca, predominantemente, bueno, por ejemplo, porque son las ciudades o los países que tienen más poder, blanca, ¿no? Que tienen más poder. Entonces, es predominantemente. Pero también es muy, muy interesante que muchas veces el racismo existe dentro de. Es decir, bueno, les cuento un poquito. Cuando yo empecé a ir a Estados Unidos, por alguna razón buscas más a las personas afines a ti, cultural, social, etcétera. Entonces, mi hermana se iba a una iglesia católica donde había otros latinos, obviamente, porque pues católicos, y con misas en español, etcétera. El punto es que era común escuchar situaciones de que alguien había llegado, no sé, el primo de X, y el mismo familiar le hablaba mal a esta persona sobre la situación del lugar. No sé si me explico. O sea, a lo que voy es que el racismo no nada más se experimenta, pero creo que es
un poquito diferente, es más como envidia cuando se trata de la misma cultura, por así decirlo. Algo muy de latinos. Entonces, sí, era interesante ver cómo los nativos o la gente local le daba igual. Sí, no me atrevería a decir que a todos, ¿verdad? Pero en gran parte les daba igual y encontraban este tipo de situaciones o de incomodidad con los mismos familiares, con la misma mismos amigos, entre comillas, que también eran latinos. Entonces, sí, es un tema muy complejo. Sin embargo, pues como ya lo mencionaste, está en cada uno de nosotros y creo que esta realidad en la que vivimos ya globalizada nos tiene que hacer más tolerantes cada vez, más tolerantes y pues comenzar con el respeto y no solamente de un lado hacia otro, sino both ways, de ambas partes. Claro. Sí, a mí lo que me gusta de este experimento es que es algo muy sencillo y muy tonto, que creo que es fácil de recordar. Es como si, o sea, llega alguien y te dice una mentira y tú te la crees y por eso actúas de cierta manera. Por eso les decía al inicio como, creo que tenemos que pararnos a pensar, ¿por qué creo estas cosas de esta gente? O lo creo porque lo vi o porque... Claro, ¿qué? pero... O sea, tenemos que... Pues es tener criterio propio. O sea, no dejarte llevar por nadie. Ni siquiera cuando te dicen que es un estudio. Te dicen muchos estudios. ¿Cuáles estudios? Es cuestionar. Pensar. Es cuestionar. Necesitas cuestionarte constantemente. Entonces, si no nos gusta pensar, pues vamos a creer que la maestra dice que la melanina te hace mágico o que la melanina te hace más inteligente. Sí. Pues ahí vas a pintarte el pelo negro para pretender tener más melanina. O sea, claro, o sea, que eran niños también, por eso es que era como digamos más fácil que se lo creyeran, etcétera. Les inventó ahí algo que sonaba medio científico. Pero pasa con los adultos. Pero lo mismo pasa con... Exacto. Es como lo que comentábamos de los aceites esenciales. O sea, para venderte los aceites esenciales te dicen que está comprobado científicamente, pero no te dicen quién realiza esas pruebas, ni cuándo, ni cuáles fueron los resultados como de manera más específica. Entonces, es una estrategia de venta, es una estrategia para creer lo que quieras hacer creer. Entonces, sí, los humanos somos muy, muy frágiles o muy fáciles, no sé. O sea, no sé, entiendo nuestra necesidad de hacer grupos y de encontrar, como dices tú, personas afines, pero ya en este 2020, o sea, ya tenemos que abrir la mente, por favor. Pero también, ¿estás de acuerdo que es muy cansado estar todo el tiempo alerta? Pues reviso esto, no lo creo totalmente, o a mí me da una buena corazonada, entonces tal vez sí. Pero también es muy exhaustivo, o sea, entonces tengo que dudar ahora de todo. Claro. Sí, o sea, en ese sí. No todo, pero de las cosas básicas, como lo que te estoy diciendo, porque voy a respetar menos a este ser humano porque es diferente a mí. No tiene sentido. Digo, yo creo que es ignorancia. O sea, siento que hay cosas más básicas. Pura ignorancia. ¿Dónde? Ignorancia pura. Así es. No seamos ignorantes. Traten bien a todos. Acuérdense, porque creo que de alguna u otra manera todos hemos sido segregados o hemos sido discriminados de alguna u otra manera. Entonces, acuérdense de cómo los discriminaron ustedes para que no discriminen a otros. Right? Justo como el experimento de la maestra. Exacto, porque cuando te acuerdas, cuando lo vives, no quieres hacérselo a alguien más. No está divertido. ¿Por qué? Ajá. Claro. Muy bien. Pues esperemos que les haya gustado este episodio. Si les pareció interesante, si quieren que hablemos de algún tema en específico, por favor, sugiéranlo en los comentarios. Sí, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Lluvia de Ideas. Bye bye. Hasta la vista.